Señor mío, Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. 10 minutos con Jesús. El podcast que te ayuda a rezar cada día. Te reconozco, Jesús, que me tiene un poco obsesionado el Evangelio de la misa de hoy. Y son unos versículos que he leído muchas veces y que he escuchado otras tantas, en homilías, en charlas. Unos versículos que uno se los podría encontrar, si no todos, por lo menos algunos, pues pintados en una pared, o en un mensaje publicitario, o incluso alguien se podría tatuar alguno de estos versículos porque suenan muy bien. Pero no sé, hoy me han dejado un regusto un poco misterioso. Y son unos versículos muy breves del Evangelio de San Lucas. Así dice el Señor, así dices tú, Jesús. Sed misericordiosos, como vuestro Padre es misericordioso. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará. Os verterán una medida generosa, colmada, remecida, rebosante, pues con la medida con que midiereis se os medirá a vosotros. Y me ha llamado mucho la atención este último versículo, que dice esto de que con la medida con la que se mide, pues uno es medido al final. Y lo he leído 1000 veces, es verdad. Pero es que claro, Jesús, me quedaría más tranquilo si tú dijeras que la medida con la que nos mides, pues va a ser distinta de la medida nuestra. O sea, que aunque nosotros midamos con una medida pequeña, rancia, pues tú siempre nos medirás con una medida grande, generosa, abundante. Que aunque nosotros apostemos muy poco, tú siempre vas a apostar mucho más. Me quedaría más tranquilo, Señor, si esto fuera así. Pero el caso es que tú, Jesús, dices lo que dices. Y lo que pareces afirmar aquí es que hay una relación, una especie de proporción entre nuestro modo de juzgar, de ver, de medir, de tomar posición ante las cosas, las personas, los acontecimientos, una proporción entre eso y el modo en que tú juzgas, en el que tú ves y mides y tomas posición en relación conmigo, con mis cosas, con los acontecimientos de mi vida. Y me gustaría entender un poco esta conexión, esta relación, Señor, porque ya te digo, me quedaría más tranquilo, pues si el Evangelio dijera que aunque nuestra medida sea una miseria, aquí paz y después gloria, que el Señor siempre tendrá una medida enorme con la que nos medirá, que el Señor tiene otra vara de medir. Y de hecho hay otros momentos del Evangelio donde descubrimos eso, que Dios mide de un modo distinto del que usamos nosotros para medir. Sin embargo, aquí Jesús, ya digo, pareces afirmar que hay una proporción entre ambas cosas. El modo en que nosotros medimos y el modo en el que seremos medidos al final de los tiempos. Y me gustaría, Señor, medir generosamente, para ser medido después generosamente. Y tú ya sabes, Jesús, que eso para mí a veces no es fácil y que no es sencillo de buenas a primeras medir con generosidad. Os verterán una medida generosa, colmada, remecida, rebosante, pues con la medida con que midiereis se os medirá a vosotros. Y pienso, Jesús, que este versículo del Evangelio puede leerse al revés, empezando por el final. Quizás es una ocurrencia tonta, Señor, pero podría decirse que con la medida con la que somos medidos nosotros, podemos medir a los demás. Nosotros podemos medir si somos medidos antes. Nosotros podemos medir con una medida generosa, colmada, remecida, rebosante, si somos conscientes de que hemos sido medidos también nosotros, con una medida generosa, colmada, remecida, rebosante. ¿Cómo tener
una medida grande, amplia, generosa, que me garantice luego a mí, Jesús, una medida grande, amplia, generosa, descubriendo que antes que nada yo he sido medido con una medida grande, amplia, generosa, que tú, Señor, me has medido desde el inicio y me mides cada día, cada instante, con una medida amplia, remecida, rebosante. Yo puedo medir a lo grande si me doy cuenta de que yo he sido medido a lo grande por ti, Señor. Qué verdad tan curiosa, ¿verdad? Y al mismo tiempo qué verdad tan real. Es como si tú me dijeras, Jesús, que la capacidad de medir a lo grande depende de la capacidad de descubrir que yo he sido medido a lo grande, por ti, desde el inicio, siempre. Puedo empezar a perdonar si me doy cuenta de que antes que nada, que de modo continuo Dios me perdona. Puedo empezar a mirar con misericordia a las personas si me doy cuenta de que en todo instante, que siempre, Dios me mira a mí con misericordia. Y puedo juzgar si me doy cuenta de cómo Dios me juzga a mí e intento adoptar esa perspectiva. Y puedo tomar posición ante las cosas si me doy cuenta de cómo Dios toma posición ante mis cosas. Me viene a la cabeza el personaje de Javert, de Los Miserables, de Víctor Hugo. No quiero yo aquí hacer spoilers, pero bueno, hay un momento en el que Javert, el implacable policía, experimenta el perdón por parte de uno de los personajes. Claro, Javert es un funcionario riguroso, inquebrantable, que nunca ha perdonado a nadie. Y, lo que es más importante, que nunca ha sido perdonado por nadie. A él no se le conoce la debilidad de haber sido perdonado. Y de golpe a él, a Javert, alguien le perdona la vida. Y él tendría que estarle agradecido. Pero en cambio eso a él se le hace insoportable, insostenible. Porque Javert solo puede ser medido con su propia medida, pequeña. Porque él nunca se ha dado cuenta de que a él también se le ha medido con una medida distinta, grande. Y claro, cuando lo experimenta, entonces es demasiado tarde. Claro, creo que así, Jesús, entiendo un poco más estos versículos, que siguen pareciéndome misteriosos, pero me parece entrever una luz. Porque si yo no me doy cuenta de cómo tú, Señor, tomas posición frente a mí, o si dándome cuenta no intento imprimir en mí esa manera de juzgar, de tomar posición, de mirar, entonces es que en realidad yo lo que pido para mí mismo es mi propia medida. Y eso es lo que me voy a encontrar. No porque tú no quieras medirme a lo grande, sino porque al final, por extraño que parezca, yo habré querido ser medido a lo pequeño. Porque ser medido a lo grande me parecerá quizás una debilidad, un insulto, algo insostenible, insoportable. Qué buena cosa, Señor, para estas semanas de Cuaresma, si con tu ayuda y con la luz del Espíritu Santo yo alcanzo a darme cuenta de momentos en los que tú me mides a lo grande, en los que me perdonas y me miras con misericordia. Es fácil pensar en esto cada vez que me confieso, porque allí, pues en fin, tú me das el abrazo del Padre de la parábola, pero también cada día, Señor, a lo mejor en la oración, a lo mejor en el examen de conciencia, me podría ayudar a reconocer esa semana, ese día, reconocer allí momentos donde tú me has medido a lo grande, momentos donde también los demás me han medido a lo grande, porque no han tenido en cuenta un exabrupto mío que podrían haberme reprochado, porque me han tenido paciencia en un momento en que estaba yo un poco insoportable, porque me han animado cuando estaba un poco triste y no han tenido en cuenta una manía mía o un enfado y tenían motivos para alejarse, pero en cambio se han quedado cerca. Necesito, Jesús, y quiero darme cuenta de todo esto, de que tú me mides constantemente a lo grande, de que los demás, tus hijos, también me miden muchas veces a lo grande.
Necesito y quiero darme cuenta de esto, para aprender también yo a medir a lo grande, y para seguir queriendo ser medido a lo grande. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. 10 minutos con Jesús. El podcast que te ayuda a rezar cada día.